siempre que entramos a un nuevo año o cuando estamos a las puertas de un nuevo año, nos embarga ese deseo de consumir mucho, de gastar mucho. Yo decía y compartía que si usted pasa todo el tiempo, los niños pueden salir con sus maestras, disculpen, pueden salir. Compartía que en el mes de diciembre, que estamos ya como a la puerta de un nuevo año, naturalmente nosotros consumimos y gastamos más quizás de lo que deberíamos. Si usted en todo el año no pintó la casa, pues en diciembre toca pintarla, porque cómo va a recibir el año nuevo la casa fea, ¿verdad? Si usted en todo el año no se compró ni un par de medias, pues en diciembre pues toca hacer el esfuerzo y estrenar y comprarnos algo para vernos más bonitos, dicen algunos. Si usted en diciembre, si usted no acostumbra a comer mucho en la calle, en diciembre como que a las amas de casa les ataca un poco la pereza y ya se está acabando el año para estar haciendo cena y comenzamos a comer en la calle. Y hay una estadística que no sé qué tan real sea, pero decía que una familia promedio de 4 personas, padre, madre y 2 hijos, en Latinoamérica en el mes de diciembre consume los recursos que consumió en los últimos 4 o 5 meses del año. O sea, el dinero que consumieron en esos últimos 4 meses del año, en diciembre lo consumen de un trancazo, porque toca hacer cosas que naturalmente usted no come hallacas el resto del año, no es muy normal, pero en diciembre, si usted tiene cómo hacerlo, usted saque ese tiempo, porque es una tradición muy hermosa, compartimos, y esto nos hace ver que un nuevo año representa como algo que nos genera cierta euforia, cierta esperanza, cierta esperanza de que algo va a ser mejor. Y lo que está ocurriendo con un nuevo año es que usted está más viejo, porque ya usted cumplió un año, ya se le aproximan las puertas de un año más, y cantamos y escuchamos unas cancioncitas que dicen año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Y nos llena de esperanza el hecho de que un año nuevo va a ser una vida nueva, y de que si usted estaba triste el 31 a las 11:59, pues mágicamente a las 12 de la noche, pues más alegres los días serán, dice en la canción. Entonces nos alegramos y nos contentamos, nos comemos algunos 12 uvas, no nos da el tiempo para pedir 12 deseos. Algunos se compran ropa interior amarilla porque dicen que trae buena suerte, porque creemos que ese canto verdaderamente llena nuestro corazón de cierta nostalgia y esperanza de que, aunque el año 2022 pudo ser bueno, pero siempre comenzamos a verlo como que, esto no estuvo tan bueno, el 2023 va a ser mejor. ¿Cuántos dicen amén? Créalo. Dice la canción, año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán, año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Y tenemos ese deseo de que todo lo que usted gastó en diciembre, usted lo va a recuperar en el año 2023 inmediatamente, porque ahí dice que es con prosperidad y con salud, esperando en Dios de que usted pueda estar sano, de que usted no tenga que gastar ni un solo medio, ni un solo peso en alguna pastilla, porque si no le puede sostener su salud. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos, dice la canción, un abrazo nos daremos. Entre todos cantaremos, llenos de felicidad, vamos todos a cantar año nuevo, vida nueva. Pero ya cuando llegamos al 8 de enero, que es el día que nos encontramos hoy, pues comenzamos a pensar que realmente como que no cambió mucho. Yo creo que para ya el 2 de enero, que cayó día lunes en esta oportunidad, el obrero que tiene que cumplir una jornada de trabajo ya se dio cuenta que el 2023 como que viene con más de lo mismo. Ya tiene que levantarse de madrugada a ir a cumplir con una faena laboral para poder recibir un salario a fin de quincena, a fin de mes, para poder llevar el sustento a su hogar. Y pareciera ya desde el 2 de enero que no fue mucho año nuevo ni una vida nueva. Sigo siendo un trabajador, un obrero, sigo dependiendo del fruto de mi trabajo. Pero cuando pasa esta semana y tenemos que venir a la iglesia, pareciera que otra vez lo mismo. Pero si era año nuevo, vida nueva, ¿por qué tengo que seguir congregándome? Pareciera que ese momento de euforia del 31 de diciembre y esos cantos que inundan las calles de este país, pareciera que con el pasar de los días del año 2023, como que era un engaño eso, ¿sí? Era un engaño de que íbamos a tener una vida nueva. Tengo que seguir con mi vida, tengo que seguir trabajando. La ama de casa desde el 1 de enero seguro tiene que hacer los oficios acostumbrados de todo el 2022. Tiene que seguir lidiando con sus hijos. Y pareciera ya
que esta canción nos ha engañado y que toda esa euforia y todo ese anhelo y esa esperanza que nos llenaba en la recta final del 2022 pareciera que era ficticia y era falsa. Pero para una persona que está en un hospital el 31 de diciembre padeciendo de una enfermedad terminal, no es necesario que llegue el 8 de enero ni el 2 de enero para darse cuenta que realmente no pasó nada nuevo en su salud. El 1 de enero en horas de la madrugada sigue padeciendo esa misma enfermedad. O para un niño que forma parte de un hogar donde sufre violencia doméstica y donde su padre es un alcohólico, pareciera que el 31 de diciembre es una oportunidad para que el 1 de enero su padre llegue más borracho que nunca y comience a maltratar a su madre y comience a maltratarlo a él. Y para un niño que sufre violencia doméstica y que está acostumbrado a ver fin de semana tras fin de semana a su padre alcohólico maltratando a su madre, pareciera que un año nuevo no es una vida nueva y que los días no van a ser más alegres. Posiblemente entre el primer día del año 2023 sufriendo y padeciendo lo que ha sufrido y padecido durante el resto del año. Así que no quiero arruinarte ese deseo y ese anhelo de que tú y yo tenemos de que este año sea mejor, pero quiero decirte que no siempre es así. Aunque tengas el deseo, aunque una persona que está sumergida en deudas crea y cante de que este año nuevo va a tener salud y prosperidad, quiero decirte que el 1 de enero va a tener las mismas deudas. Y una persona que está en un vicio, sumergido, esclavo de un vicio del alcohol, el 1 de enero representa el resultado de todo un año de esclavitud y entra el año nuevo, no con una vida nueva, sino que continúa en la misma condición. Así que aunque es muy hermoso tener esa esperanza de que las cosas van a ser mejor y de que los días más alegres serán y serán menos tristes, para muchos que han perdido un familiar, un ser querido en la recta final del 2022, quizás el 2023 no represente un día muy alegre porque te llena de nostalgia el hecho de saber que perdiste a un ser querido. Así que el día de hoy, durante 4 domingos, vamos a iniciar una serie de mensajes titulada Nueva Temporada. Y esto con el propósito de prepararte para que este año realmente tú puedas experimentar algo nuevo en tu vida. Porque si no está Dios en el asunto, quiero decirte que la vida va a seguir siendo la misma o puede ser peor en muchas oportunidades. Quizás para el niño o la ama de casa que sufre de violencia doméstica, nunca su esposo la había maltratado tan fuerte como la maltrató el 1 de enero cuando llegó alcohólico, borracho a su casa. O sea que quizás fue la peor golpiza que recibió en el año, no se compara a la del año 2022. O para muchos que salen conduciendo algún vehículo bajo los efectos del alcohol y en el trayecto sufren un accidente, pueden recibir el año nuevo en un hospital y son muchos a los que les pasa eso. Y no pareciera que solamente basta cantar y decir este año, feliz año nuevo. Pareciera que no basta solamente desearle a una persona feliz año nuevo, sino que pareciera que hace falta algo más en nuestras vidas para que un año nuevo represente realmente algo nuevo, algo mejor, lleno de salud y de prosperidad. Dice el Salmo 65:11, tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. ¿Sabes quién es ese? Dios. Es el único capaz. No es un canto, no es una euforia que nos invade, sino es Dios el que puede coronar nuestro año de bondades. Y dice la palabra que sus carretas te desbordan de abundancia. Es una representación diciendo que Dios tiene mucho para darte. Y quiere darte mucho en este nuevo año, pero es necesario entender que no basta solamente con un buen deseo, una buena intención. Decía el pastor el día viernes que no basta solamente con la buena intención, porque si fuera así el 31 de enero, pues estuviéramos todos fitness, estuviéramos todos con dinero ahorrado, pero él decía, no, tienes que comenzar a ahorrar, tienes que limitar gastos y tienes que comenzar a ir al gimnasio, a comer sano y a hacer ejercicio. O sea que no basta solamente desear un mejor año, sino que hay asuntos que debemos considerar, y el primero de ellos es que un año mejor solamente lo puede dar el Señor. No lo va a dar tu esfuerzo, no lo va a dar tu trabajo ni tus buenos deseos, solamente Dios. Dice la palabra, tú, está el salmista expresándole a Dios, tú Dios coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Y
el querido Moisés decía en el Salmo 90:12, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y yo creo que es muy sabio lo que te estamos diciendo el día de hoy. No es solamente basta, sería un poco torpe creer que porque llegó un nuevo año calendario las cosas automáticamente de un segundo a otro van a ser mejor. Eso sería un poco ignorante. Un nuevo año calendario no necesariamente involucra cambios positivos. Sí hay cambios porque obviamente envejeces un día más, sí hay cambios porque en el año calendario común, pues ya estamos ya en el año 2023. Recuerdo que hace 23 años era muy niño y era una euforia que hubo cuando entramos al nuevo milenio, cuando cayó el año 2000. Era como que una cosa súper emocionante y todos estaban ese fin de año emocionados y eufóricos. Ya esa euforia hace 23 años no es la misma de hoy, pero sigue generando, más que todo en las familias latinas, esa esperanza. Y no está mal tener la esperanza, pero quiero decirte que necesitas entender que Dios tiene una nueva temporada para tu vida. Y para eso el Señor ha traído estas cosas el día de hoy, estos mensajes en el cual tú vas a aprender cosas maravillosas. ¿Qué pasa? Que si tú no entiendes esto, quizás no solamente va a ser un mismo año, sino que también puede ser peor. Si económicamente sientes que en el 2022 hubieron carencias, no quiero sonar pesimista, pero puedo decirte que este año puede ser peor. Y quiero recordarte nuevamente a ese niño que quizás esté en la calle y no tiene que comer. Quizás este nuevo año represente para él no solamente un año de escasez económica donde no tiene un techo donde pasar la noche ni un plato de comida, mucho menos una mesa donde sentarse a compartir los alimentos, sino que este año para ese niño puede representar el año en el que él fallezca por desnutrición. Así que, hermanos, si hasta el día de hoy tú no has comprendido de que necesitas involucrar a Dios en el asunto para que las cosas mejoren, quiero decirte que estás en un peligro. Quiero decirte que hay cosas en tu vida que necesitas considerar y poner en orden, porque un nuevo año no necesariamente significa que va a ser mejor, puede ser peor. Y considerando lo que la palabra de Dios dice, de que los días, la maldad del hombre va en aumento y que los días van de mal en peor, pues no sé por qué nos emocionamos tanto creyendo que un nuevo año va a ser mejor. Si ya Dios ha determinado en su palabra, y tú y yo lo podemos ver, de que los días van de mal en peor. Así que no pongas tu esperanza en un simple deseo carnal, humano, creyendo y esperando. Todos deseamos que sea mejor el año. Yo sé que por más mal que te caiga el que tienes al lado, tú deseas, bueno, que le vaya bien. No me cae bien, pero Dios permita que este año sea mejor para su vida. Así que quiero prepararte para que escuches estos mensajes. Esto era una introducción de la serie, ¿sí? Nueva temporada, para que tú te capacites, nos capacitemos para lo que el Señor quiere hacer. Vamos ahora sí a Jeremías 38:14. Nueva temporada. Este es el año donde la Iglesia de Dios con nosotros cumple 40 años de fundada, 40 años compartiendo el Evangelio en esta comunidad. Y yo creo que es el año donde Dios te va a preparar para algo mejor. Jeremías 38:14. El rey Sedequías, escucha esto, el rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías era el profeta, a la tercera entrada de la casa del Señor, y allí le dijo, te voy a preguntar algo y por favor no me lo ocultes. Quiero mostrarte la historia. Israel estaba en un momento de asedio. El imperio babilónico iba a conquistarlo. Digo iba porque no era que quería, no, ya Dios lo había determinado. Ya Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías que el pueblo de Israel iba a ser conquistado. O sea, les estaba diciendo en muchas de sus palabras, Jeremías les decía, no van a tener ni qué cosechar en el campo. O sea, les estaba declarando por medio de Dios una palabra desastrosa. No es como esa declaración de que feliz año, no. Jeremías les decía, no va a ser un feliz año. Decía, sus hijos van a morir de hambre en la calle. Sus embarazadas no van a tener dónde dar a luz. O sea, les estaba declarando algo horrible. Por supuesto, usted no espera que en lugar de un feliz año le digan a ti, vas a quebrar el otro año. No te vas a enterar de que tienes una enfermedad terminal. Obviamente nadie quiere escuchar un mensaje de eso, pero Jeremías fue el elegido por Dios para anunciarle al pueblo de que el asunto iba a empeorar. De que les decía, ese tiempo en el que ustedes se gozaban en las calles, en los que bailaban, celebraban, ya va a ser cambiado
por lamento, por lloro, donde ustedes van a llorar amargamente, van a lamentarse, van a recordar el tiempo antiguo y van a lamentarse de que ahora las cosas estén tan horribles. Económicamente, les anunciaba Jeremías en su profecía, no van a tener que comer. Van a vivir en la miseria por un periodo de tiempo. Todo eso se los anunciaba Jeremías, no porque Jeremías fuera malo, sino porque Dios lo había elegido para transmitir un mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo en temporadas anteriores habían sido desobedientes y rebeldes. Y Dios les dijo, hay un castigo determinado para sus vidas. Y Sedequías, rey, se encuentra... Sedequías es uno de esos reyes que se encuentra en un momento triste de la economía, del sistema de salud del país, de todo aquel proceso. Sedequías se encuentra en medio del asunto. Y dice la palabra que Sedequías se acerca a Jeremías, reconociendo pues que Jeremías era un profeta de Dios. Dice que lo llevó a la tercera entrada, o sea, lo citó en un lugar específico y él le dijo, te voy a preguntar algo y por favor no me ocultes nada. Jeremías le respondió al rey, versículo 15, si respondo a la pregunta de su majestad, lo más seguro es que usted me mate. Le dice Jeremías. Pues obvio, porque Jeremías ya había anunciado que las cosas no iban a mejorar. Eso es como cuando uno le dice a una persona, te va a ir mal en la vida. Quizás no te mate físicamente, pero con el pensamiento diga, o sea, ¿para qué vienes y me dices eso? Porque ninguno de nosotros queremos escuchar una palabra negativa. Ninguno de nosotros queremos decir, te va a ir mal si sigues en ese camino. Vas a sufrir y padecer por tus decisiones. Y Jeremías además le dice, y si le doy un consejo, usted no me va a hacer caso. Qué triste situación la de Sedequías. Y es la situación en la que muchos de nosotros nos encontramos, ¿sabes? El Señor te habla y tú eres como Sedequías, que no haces caso a lo que Dios te dice. Y pareciera que Sedequías, pareciera que tiene un deseo de escuchar la voz de Dios, porque sacó el tiempo de ir a buscar a Jeremías, de citarlo en un lugar específico y decirle, Jeremías, te quiero preguntar algo, por favor, dime la verdad. Pareciera que inicialmente él tiene un buen deseo, ¿sí o no? Pero Jeremías revela verdaderamente las intenciones de su corazón y le dice, tú no me vas a hacer caso a lo que yo te diga. Y ahora te digo, pareciera que todos tenemos ese buen deseo de que esta nueva temporada sea mejor. Pareciera que todos queremos que el asunto funcione en el hogar, que mejore en relación al año pasado. Pareciera que como Sedequías nosotros queremos que nuestra economía sea más próspera que el año pasado. Pareciera que nuestra vida espiritual nosotros anhelamos algunos que este año sea mucho mejor que la del año pasado. Esa misma intención que tuvo Sedequías, tú y yo todos la tenemos cuando cantamos Año Nuevo, Vida Nueva, más alegres los días serán. Deseamos que la cosa mejore, deseamos que la cosa funcione, no deseamos que nos vaya mal. Ese mismo anhelo tenía Sedequías, quería escuchar la voz de Dios. Pero de igual manera como Sedequías, quiero decirte que no basta tener una buena intención de querer de que este año sea mejor y de que esta nueva temporada sea mejor. Sino que Jeremías le dice, te voy a dar un consejo y tú no me vas a hacer caso. El día de hoy Dios te va a dar un consejo. No seas como Sedequías. En este mes el Señor te va a preparar por medio de su palabra para aconsejarte, para que esta nueva temporada verdaderamente represente un año mejor, una vida nueva. Pero es necesario que en tu corazón esté la actitud de Sedequías. Porque Jeremías ya le conocía, estudias la historia de Sedequías y ya tenía un historial de desobediencia importante. Y ya nos damos cuenta que Jeremías revela de que verdaderamente casi que Jeremías, yo me lo imagino, dice, ¿para qué me vas a preguntar si no me vas a prestar atención? O sea, me vas a sacar de mi tiempo, yo que soy un profeta, que padeció. A esa altura de la historia de Jeremías ya lo habían metido en un hueco, lo habían encarcelado, la gente lo odiaba porque el tipo era el que anunciaba cosas malas, pues. El tipo era el que le decía, Dios los va a castigar. Y el pueblo y la gente lo odiaba, no lo quería, sus enemigos querían asesinarlo. Y a esa altura de todos esos padecimientos, Jeremías tiene que lidiar con este tipo que quiere saber, que le diga la verdad. ¿Para qué?
¿Para qué le dice? Si te doy un consejo, no me vas a hacer caso. Versículo 16. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento, esa promesa que usted hace antes de culminar el año. Este año sí voy a consagrarme al Señor. Este año sí voy a hacer todo lo que no hice el año 2022. Este año sí lo voy a hacer. Te juro por el Señor, mira el juramento de Sedequías, que nos ha dado esta vida, además involucra a Dios en el asunto, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos hombres que atentan con tu vida. Ese es el juramento. Fíjate que él no le dice, te juro que te voy a hacer caso. Él dijo, no te voy a matar. Vamos a escucharte a ver si te presto atención. Así somos tú y yo, ¿sabes? Cuando inicia una nueva temporada en nuestras vidas, nosotros prometemos. Ese juramento representa promesa. Jeremías tenía temor de que él, al anunciarle algo negativo a Sedequías, lo asesinara, porque ya te he contado que él ha sufrido mucho en su ministerio. Ha sido maltratado físicamente, lo echaron por allá en una fosa, en un hueco, un pozo, y allá casi que lo dejan morir allá en una cisterna. ¿Todo por qué? Por anunciar. Y él dice, no, si yo te digo lo que Dios me habla, tú me vas a matar. Y Sedequías le dice, te juro, te prometo que no te voy a matar. Ya de que te voy a hacer caso, se parece a muchos de nosotros. Jeremías le dijo esto a Sedequías, así dice el Señor Todopoderoso. Está buena la historia, ¿no? Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán. Ahí está el consejo, pues. ¿Qué pasa? Que ya Dios había determinado la esclavitud del pueblo de Israel. Pero Dios le da la oportunidad a Sedequías de salvar su vida y la de su grupo familiar. ¿Pero qué tenía que hacer Sedequías? No tenía que presentar oposición ante el enemigo. Tenía que rendirse. Tenía que sacar la banderita blanca de las comiquitas, ¿sí? Cuando el gato Tom, ya Jerry le ha dado mucho palo, y él saca una banderita blanca, se rinde. Pero antes de que él recibiera mucho palo, ya Dios le está diciendo, ríndete, entrégate, porque ya esto está determinado por Dios. Y quiero decirte que cuando Dios determina algo en tu vida, ni que tú pelees con todas tus fuerzas, ni que tú te esfuerces en el hogar. Necesitas a Dios en el asunto para que la cosa funcione. Y en este caso específico, para Sedequías, la única manera de salvar su vida y de no morir en guerra, en batalla, y de no ver a su familia muerta, era rendirse ante el rey de Babilonia. Versículo 18. Pero si usted no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos y será incendiada y usted no tendrá escapatoria. Le está diciendo, ríndete, o si quieres no te rindas, pero te va a ir mal. Versículo 19, el rey Sedequías respondió, yo les tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios. Habían unos allí que, ya es historia. Ya Babilonia ya había hecho varios asedios, varios ataques, ya había llevado algunos esclavos. Y Sedequías dice, yo les tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. Jeremías le contestó, obedezca a su majestad la voz del Señor que yo le estoy comunicando y no caerá en manos de los babilonios, así le irá bien a usted y salvará su vida. Yo quiero decirte, obedece la voz de Dios para que te vaya bien en este año 2023. Necesitas obedecer la voz de Dios, porque si no, de nada sirve un buen mensaje. Si no, de nada sirve cantar año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Absolutamente de nada sirve si en tu corazón y en el mío no hay un deseo de obedecer la voz del Señor. Y nos va a ir bien, te va a ir bien en este año 2023. Bien, eso fue esa conversación entre Sedequías y Jeremías. Pareciera que está claro el panorama para Sedequías, ¿sí? Pareciera que está claro para tu vida qué necesitas para poder conquistar un nuevo año, una nueva temporada. ¿Qué necesitas para que te vaya bien en tu hogar? Para que la relación entre tu esposo, tu esposa, tus hijos mejore, para que tu economía no se vea tan afectada en este año. Pareciera que está claro, que el Señor parece indicar el camino, la ruta a seguir. En el caso de Sedequías, lo único que tenía que era salir a decirle al rey de Babilonia, me rindo, no voy a pelear contra ti, me entrego, y ya Dios le había dicho, vas a salvar tu vida. Jeremías 39, versículo 1. En el mes 10º del año 9 del reinado de Sedequías, es decir, Sedequías tenía reinando 10 años con 9 meses en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército marcharon contra Jerusalén. Es decir, yo quisiera que te imaginaras que ya estamos
toda esa conversación la tuvo Sedequías el 31 de diciembre. O sea, le está preparando para lo que viene. O sea, tuvieron esa conversación con Jeremías. Ya viene el año nuevo. El día 9 del mes cuarto del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en el muro de la ciudad por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia hasta instalarse en la puerta central, es decir, que invadieron la ciudad. Tiempo de guerra. Yo creo que tú imaginas aquel tiempo que no había WhatsApp, está poniendo estados, están invadiendo la ciudad. No, o sea, fue una cuestión de tiempos antiguos. Abrieron un hueco en el muro de la ciudad, una brecha, dice allí, y se metió el imperio babilónico a la ciudad. Al ver los versículos 4, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados, ¿qué hicieron? Huyeron. Todo lo contrario a lo que Dios le dijo. Dios no le dijo huye. Dios no le dijo pelea. Dios le dijo ríndete. Pero Sedequías huyó con sus soldados. Salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Arabá. Pero el ejército babilónico los persiguió hasta alcanzarlos en la llanura de Jericó. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia. Allí dictó sentencia contra Sedequías y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Qué dolor tan grande debe sentir un padre al ver morir sus hijos. Quizás yo sé que tú has escuchado eso, pero cuando un padre pierde un hijo no hay nombre. Lo has escuchado muchas veces. Cuando un hijo se queda sin padre es huérfano. Cuando un esposo o una esposa se queda sin su pareja es viudo o viuda. Pero cuando un padre pierde a un hijo, no hay un nombre que lo defina. Sedequías tuvo que ver cómo ante sus propios ojos degollaban a sus hijos. Qué dolor tan grande. Saliéndonos un poco del contexto de la historia, qué dolor tan grande tuvo que padecer Sedequías al ver que todos sus hijos fueron asesinados de una forma violenta y sangrienta. Fueron degollados. Ahora, qué dolor tan grande debió sentir él en ese momento al saber que él pudo evitar eso. Porque la promesa de Dios era de que su familia iba a estar a salvo. Dios se lo había prometido. Y sabes que ese dolor tú puedes evitarlo. Hermano, puedes evitar enfermedad, puedes evitar carencia económica, puedes evitar guerras, conflictos, si tú solamente obedeces la voz de Dios. Porque cuando arrancas un nuevo año y cuando estás a mitad de año, que te pasa algo que te está jalando de los pelos, yo quisiera que tú recordaras a Sedequías cuando vio a sus hijos muertos. Tuvo la oportunidad de evitarlo. ¿Qué tenía que hacer? Sencillo, entregarse. Decir, me rindo, ya llévame cautivo y la historia iba a ser favorable porque ya Dios lo había prometido. Así que cuando inicias un año nuevo, mi hermano, quiero decirte que puede ser peor de lo que tú crees que ya es. Las cosas pueden ser más horribles de lo que tú crees que son. ¿Y saben cuándo ocurre eso? Cuando tú no obedeces a la voz del Señor. Cuando tú inicias el año en desobediencia con el Señor. Cuando tú inicias el año con tu economía, no honrando al Señor con la primicia de todos tus bienes. ¿Qué esperas que te pase en el año? ¿Que te vaya bien económicamente? Vienen calamidades a tu vida. En el caso, tuvo que ver morir a sus hijos. Y no solo eso, versículo 7, luego el rey Nabucodonosor mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Allí sabemos que Jeremías era profeta de Dios, porque Jeremías le dijo, si yo te doy un consejo no me vas a hacer caso. No le hizo caso. Y qué final tan fatal. ¿Y sabes qué? Este año 2023 que ha iniciado el día de hoy, sería muy lamentable que tú llegaras al final de este año. Quizás no vamos a ser tan sangrientos con unos ojos sacados y con unos hijos degollados, no. Pero con un corazón roto emocionalmente, maltratado emocionalmente, espiritualmente arrastrándote por el piso, porque no obedeciste la voz del Señor. Qué sencillo consejo recibió Sedequías, era muy fácil, era solamente rendirse. Y quiero decirte que Dios ha hablado de muchas maneras a tu vida y el día de hoy lo está haciendo. Y si tú quieres vivir un año nuevo, una vida nueva y que tus días sean más alegres y no vivas los días de Sedequías, esos tiempos de dolor, de tristeza, de esclavitud. Además dice que la palabra no muestra que lo asesinaron, sino que le sacaron los ojos y lo encadenaron. O sea, yo creo que era mejor la muerte, hubiera experimentado quizás
menos dolor que tener que ver a sus hijos. Así que esta serie de mensajes que estamos compartiendo contigo, el Espíritu Santo quiere prepararte para una nueva temporada, para que realmente tú vivas un nuevo año, una vida nueva. Que al final de estos días, de este año, si Cristo no viene por el camino o Él no te lleva por el camino, porque Él también puede hacerlo, tú puedas llegar y no tengas que llorar al ver cómo tu hogar está destruido, cómo tus hijos están perdidos. Solamente tienes que obedecer al Señor. Dice la palabra en relación a Sedequías, en segundo libro de Crónicas 36:11, menciona parte de su historia también. Sedequías tenía 21 años, o sea, era joven, cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Pero, versículo 12, Sedequías hizo lo que ofende. Esto es un resumen así corto. Pero Sedequías hizo lo que ofende al Señor. No se humilló ante el profeta Jeremías, que ya te dijimos que Jeremías le había dicho algo y él no quiso. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor. Y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Aparte, el tipo ya aparece en la palabra que le había jurado lealtad al rey Nabucodonosor, pero se le rebeló. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor Dios de Israel. Versículo 15. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. El día de hoy Dios te está dando una advertencia. Este año puede ser peor. Cosas malas pueden pasar en la vida de una persona que desobedece la voz del Señor. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Uno de esos era Jeremías. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Ya yo canté Año Nuevo, Vida Nueva, el 31, esto te define. Y me comí las 12 uvas. Y pedí los 12 deseos. Eso ya está determinado que este año esos 12 deseos van para adelante. Eso se cumple. Pero Dios te está diciendo, necesitas obedecer su voz. Y Dios es tan bueno, ¿sabes? Que Dios dice allí la palabra, que por amor a su pueblo, con frecuencia les enviaba advertencias al pueblo. Y no solamente advertencias a Sedequías, le enviaba advertencias al pueblo diciendo arrepiéntanse de sus malos caminos, y todo el pueblo no quiso hacer caso y bueno, fueron esclavos. En el caso de Sedequías, que era el rey en ese momento, tuvo que vivir toda esta trágica historia. Así que este mensaje, mi hermano, trata de prepararte y advertirte. Es como un mensaje de Dios para advertirte. Necesitas obedecer la voz de Dios. Como decía el pastor el viernes, necesitas circuncidar ese pedacito de carne que tú tienes allí, que tú sabes que tienes que solucionar. Esa rebeldía, esa ira, esa mentira, esa lengua que la tienes desatada. Necesitas obedecer la voz del Señor, porque si no, Dios va a determinar un juicio. Y el año nuevo, vida nueva, puede ser peor. Dice la palabra que Él desató, provocó su ira, toda esta circunstancia. Provocaron a ira al Señor. Ya no hubo más remedio. Dice que el Señor desató. Yo quiero imaginarte Dios desatando su ira en contra de tu vida. Porque quizás tiene no el año 2022, sino el 2021 y el 2020 y el 2019, hablándote y advirtiéndote. Enviando mensajeros de Dios para advertirte. Que no sea este el año donde Dios quizás desate su ira sobre tu vida por desobediente. Porque por muchos años el pueblo escuchó el mensaje y decían, bueno, año nuevo, vida nueva, nos fue bien este año, tuvo próspero todo. Y el próximo año, excelente el campo, las vacas tan gordas, las ovejas, o sea, estamos bien. Y los profetas diciéndole, Dios va a desatar su ira. Y quizás tú no has experimentado ni una pizca de la ira del Señor en tu vida. Pero quizás Dios te ha hablado por medio de circunstancias específicas. Y dice la palabra que llegó un momento en el que Dios parece haberse cansado de que se burlaran de su mensaje. Y dijo, por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo más remedio. Que no sea este el año donde tú sufras las consecuencias de haber desobedecido a Dios el 2022, el 2021, años atrás no has querido afirmar tus pasos, has escuchado el mensaje de Dios a tu vida. Dios te ha tratado de diferentes maneras, con cariño, con mensajeros, con ciertos castigos, ya lo vamos a ver. Y dice la palabra que hay un momento en el que ya pareciera que Dios se cansa de que lo ofendan. Dice,
Primera de Reyes 16, que hubo otro rey que también ofendió al Señor. Dice, además, por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor vino contra Basá y su familia, debido a todas las ofensas que éste había cometido contra el Señor, provocando su ira. Ahora bien, 4 cosas rápidamente que hizo Sedequías que tú no debes hacer este año para que no te vaya peor, para que no tengas un final fatal, para que no provoques la ira de Dios. 4 cosas. Lo primero que dice es que Sedequías ofendió al Señor. No ofendas al Señor en este año 2023. Bueno, ni en este año ni en ninguno, pues, pero en esta nueva temporada, evita ofender al Señor. En el primer libro de Reyes 16 hay la historia de un rey llamado Basá, que también, producto de sus ofensas en contra del Señor, provocó la ira del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿cómo lo ofende? Bueno, quizás no son las mismas ofensas, palabras despreciativas que tú utilizas para referirte al prójimo. Pero formas de ofender al Señor es no reconocer que Él quiere lo mejor para tu vida. Tú lo ofendes de esa manera. Formas de ofender al Señor es no honrarlo con lo que ya Él te da, con lo que es de Él. Porque tu economía, tus finanzas son de Él. Ofenderlo es robarle, quitarle lo que es de Él. Ofenderlo es querer hacer lo que hizo Sedequías. Como que vamos, háblame Jeremías, quiero saber qué me vas a decir. Es como venir a la casa del Señor y te vale broma, o sea, te vale, pero no te importa, pero ni un poquito lo que Dios quizás te habló en la casa de Dios. O sea, el mensaje estuvo como bueno, pero lo que hizo Sedequías, eso ofendió al Señor. Porque Sedequías escuchó la voz de Dios por medio de Jeremías. ¿Y qué hizo con esa información? Lo que tú y yo hacemos cada vez que escuchas un mensaje de Dios. Eso ofende al Señor, eso provoca su ira. Así que si tú quieres un mejor año, un año nuevo y que tus días sean más alegres, no ofendas al Señor. Procura en todo momento honrarle, respetarle como el Dios que es. Lo segundo, y creo que es muy importante, de estos 4 puntos, creo que este es el que más habla a mi vida, es que debes reconocer las maneras en las que Dios te habla este año. Debes reconocer las maneras en las que Dios te habla. ¿Qué pasó con Sedequías? Que Dios le habló por medio de Jeremías, Dios mío. O sea, le dijo, entrégate, te va a ir bien, tu familia, tú tu vida va a estar a salvo. Dios le habló. Usted dirá, pastor, pero Dios no me ha hablado así, porque si me habla así, yo creo que sí le hago caso. No, debes reconocer las formas en las que Dios te habla. Vamos al libro de Job 33:14. Esto está potentísimo. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Job 33:14. Quisiera que si tú acostumbras a subrayar tu Biblia, subrayes esta cita bíblica. Es espectacular. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho meditando, vértale, ¿por qué será que perdí ese dinero? ¿Por qué será que esto no me funciona económicamente? Quizás en ese tiempo de meditación, Dios habla a tu vida, tu Espíritu Santo te dice, tú sabes. ¿Por qué será que en la casa peleamos tanto, que eso es una guerra? En un tiempo dice la palabra que Dios te habla, así tú no lo percibas. Versículo 16, Él nos habla al oído, escucha, y nos aterra con sus advertencias. Ajá, no es el pastor que anda pesimista hoy, ¿sí? No es el pastor diciéndote que el año puede ser peor, para que no se enojen con el pastor. Dios nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. Puede desatarse la ira del Señor sobre la vida de una persona que es desobediente. Para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, versículo 17, para librarnos de caer en el sepulcro y cruzar el umbral de la muerte. A veces, versículo 19, nos castiga con el lecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha hablado por medio de una situación económica? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por medio de una enfermedad donde has tenido que gastar en esa enfermedad todo el dinero y más del dinero, que nunca se te pasó por la mente dárselo al Señor y honrarlo? ¿Cuántas veces el Señor en medio de un mensaje ha hablado a esa necesidad
y ese problema específico que tú sabes que tienes en tu corazón. Muchas veces, ¿y sabes por qué sé que es muchas veces? Porque la Biblia dice que Dios nos habla una y otra vez, así tú no lo percibas. O sea que yo puedo asegurar por medio de la palabra que Dios a ti te ha hablado muchas veces, mucho, basta una y otra vez. Así que el asunto no se trata de que Dios, de que tú no sepas qué es lo que está pasando, de que te asombre por qué. No, es necesario que reconozcas las maneras en las que Dios te habla. Y que evites esas cosas que dice la palabra, dice que Dios nos habla al oído, versículo 16, y nos aterra con sus advertencias. No es porque Dios, sino que Él quiere que te apartes de hacer lo malo, que te alejes de la soberbia, quiere librarte de caer en el sepulcro, en una enfermedad, en un caos emocional, en depresión. De todo eso quiere librarte el Señor. De una vida espiritual mediocre, de todo eso quiere librarte el Señor. Y a veces, dice el versículo 19, que Dios castiga con el lecho del dolor, con ese mismo propósito. Y como Jeremías el día de hoy, yo me paro frente a esta iglesia a decirle, obedezcan la voz del Señor, porque la ira del Señor puede manifestarse en tu vida. No esperes, ya Dios te está hablando el día de hoy, ya Dios te ha hablado de muchas maneras, por medio de experiencias. Así que hay muchas cosas en tu vida que ocurren porque tú no reconoces de que Dios te habló. No escuchas la voz del Señor. Y si tú sigues en esa misma condición, el año 2023 no va a ser mejor. Puede ser igual o puede ser peor. Para Sedequías, aunque él estaba en un proceso de guerra allí asediado, yo estoy seguro que él hubiera preferido no tener que ver a sus hijos ser degollados ante sus ojos. Quizá hubiera preferido que le sacaran los ojos primero antes de que le degollaran a los hijos. Pero la cosa no funciona de acuerdo a lo que Él quiere, funciona de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, mis hermanos. Así que si Dios te habla, obedece a la voz de Dios. Porque es una ofensa, para Dios representó una ofensa el hecho de que Sedequías tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios, tuvo la oportunidad de hacer lo que tenía que hacer en ese momento, pero no lo hizo. Lo tercero que hizo Sedequías, y lo vemos allí en ese resumen de su historia, es que tienes que cumplir lo que prometes. Dice la palabra que Dios le había jurado lealtad a Nabucodonosor, a su enemigo, le juró lealtad y después se rebeló contra él. O sea, incumplió lo que había prometido. Y si tú quieres un mejor año, ya esto es un consejo bueno, cumple lo que prometes. ¿Sí? Si tú le dijiste a tu esposa, mi amor, ahora sí vamos a ver películas en la noche, una vez a la semana. O sea, ve la película con tu esposa en la noche. Si tú dijiste, ahora sí voy a hacer ejercicio, lo que quieren ese cuerpo esbelto, ahora hagan ejercicio. Porque si no el año va a ser igual o más gordo. Cuando a Dios, versículo 5, Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla porque Él no se complace que en los insensatos. Cumple lo que prometes. Dile al que tiene al lado, cumple lo que promete. Cumple lo que promete. Dígaselo serio porque esto es palabra de Dios. Usted puede decirle, así dice el Señor, cumple lo que prometes. Y el versículo 5 dice algo sensacional. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Está bueno el consejo? ¿Está bueno o no está bueno? Entonces no diga que vas a ahorrar si no vas a ahorrar porque tú te gusta gastar la plata. No diga, no prometas, voy a ahorrar ahora sí. Dice la palabra, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora bien, esto es en el asunto del día a día. Lo que tú has establecido como metas para este año 2023, metas personales, metas de aprendizaje, metas de crecimiento físico, no sé, lo que tú has establecido como meta, si tú lo has prometido, esfuérzate por cumplirlo para que este año sea mejor para tu vida. Ahora, si tú eres de los que tiene el deseo de ser un mejor cristiano, de tener una vida espiritual, como decía el pastor el viernes, en llamas, ferviente, apasionado, si tú le has prometido algo al Señor, cúmpleselo. Cúmpleselo, porque dice la palabra que Él no se complace en esa gente que promete y no cumple. Si tú le has prometido al Señor primicias, cúmplele. Si le has prometido al Señor parte de tu tiempo en la semana para congregarse, cúmplele al Señor. Si no, no prometas nada, porque Él no se complace
en los insensatos, dice allí. Y en el caso de Sedequías hizo una promesa a Nabucodonosor, fue rebelde, no la cumplió, Nabucodonosor fue y lo conquistó. Cuarto consejo, este está bueno, vamos a ponerlo sobre nuestros pies para cerrar. Y es una característica de muchos de nosotros y que resume, o sea, esto es lo que generó que Sedequías incumpliera lo anterior, ¿sí? Esta característica fue lo que generó de que Sedequías fuera desobediente, de que no cumpliera lo que prometía y de que ofendiera al Señor. No seas terco ni obstinado. Dice la palabra de Dios que Sedequías fue terco, dicen como las mulas. Yo no sé qué tan terca sea una mula, pero Sedequías fue terco y obstinado. El que es reacio, Proverbios 29:1, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Mi hermano, tú sabes, tú y yo sabemos qué tenemos que solucionar y qué tenemos que hacer. No seas terco, no seas obstinado, no digas no. Tú sabes que tienes que ser quizás mejor esposo. Tú sabes que tienes que ser mejor padre, mejor madre. Tú sabes que tienes que serlo. Sabes que tienes que ser más fiel al Señor. Tienes que ser más obediente. Tú sabes que tienes que congregarte más. No puedes descuidar la iglesia. Tú sabes que tienes que desprenderte del amor al dinero. Que tienes que honrar al Señor. No seas terco y obstinado. Tú sabes que tienes que cambiar tu vocabulario, tu manera de hablar, de expresarte, de dirigirse hacia los demás, porque a veces los ofende, a veces los maltratas emocionalmente. No seas terco y obstinado. Tú sabes que tienes que a veces refrenar la lengua, porque es que cuando la abres se te desata, se te va para allá. Y hablas y no quieres parar. No seas terco y obstinado a lo que el Señor quiere hablar, porque dice que el que es reacio a las reprensiones, reacio es como será destruido de repente y sin remedio. Salmo 37:23. El Señor afirma los pasos del hombre, dígame, cuando le agrada su modo de vivir. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de... Afirmar es que el paso va firme aquí, avanzamos. Llegó un nuevo año, el Señor va a afirmar ese nuevo año. Pero cuando dice la palabra, cuando le agrada su modo de vivir. Versículo 24, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Trastabillé ahí. Usted mismo se mete el pie porque somos tan torpes que vamos caminando y somos nosotros mismos los que nos metemos el pie va cayendo. Pero a la persona a la cual Dios determina en su corazón, me agrada cómo vive aquella persona, dice la palabra que va a tropezar pero no va a caer. Ahora, eso es lo que yo quiero para tu vida y en esta nueva temporada. Y yo sé que eso es lo que tú quieres para tu vida. Pero no basta solamente querer. Es necesario evitar toda esa circunstancia de este rey llamado Sedequías. Y cierro con este pensamiento: lo que inicia mal, termina mal si Dios no interviene en el camino. Lo que inicia mal, escucha esto, lo que inicia mal, termina mal si Dios no interviene en el camino. Así que si tú inicias este año mal, necesitas que Dios intervenga. Si estos 8 días del año ya te diste cuenta que la cosa va igual o peor, pide la intervención de Dios en tu vida. Y si iniciaste bien porque permitiste que Dios interviniera desde el día 1 del año 2023, pues no abandones esa mano que te va a sostener cuando tú tropieces. Vamos a orar, mi Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre. Gracias porque tu presencia nos acompaña, Señor. Gracias, Señor, porque tú, como dice tu palabra, nos hablas de muchas maneras, de muchas formas, Padre.